Luisa, ¿quién va a pagar al fin el impuesto de los plásticos? Ya que eso quedó en la reforma tributaria, pero veo que no hay claridad. ¿Quién los paga? No, hay un enredo, Julio, muy grande justamente por ese asunto. Nadie sabe quién lo va a pagar realmente y ya el próximo año pues van a empezar a cobrar ese impuesto. Y justamente esa incertidumbre que tienen los empresarios pues ha llevado a una crisis, podría decirse, en el gremio. Nos atiende a esta hora Julio Daniel Mitchell, el presidente de Acoplásticos. Gracias por acompañarnos y pues bueno, esta confusión, ¿qué consecuencias trae para la industria? Que no se sepa quién va a pagar, si nosotros como consumidores o ustedes como empresarios. Muy buenos días, un saludo a todos. Sí, efectivamente, ese es el problema que tenemos en este momento y es que no es claro quién debe cobrar y pagar el impuesto. Y una pequeña corrección, el impuesto ya está en vigencia desde diciembre del año pasado, entonces llevamos ya 10 meses con esta confusión y con una confusión adicional que se generó la semana pasada, y es que en la interpretación que hizo la DIAN, en un concepto que sacaron en enero, en que determinaron que quien debe pagar el impuesto es la empresa fabricante del producto plástico, ese concepto fue suspendido por el Consejo de Estado la semana pasada. Entonces estamos justamente en ese limbo con la confusión entre si el impuesto lo debe pagar la empresa que fabrica el producto plástico o la empresa que utiliza el producto plástico, por ejemplo, que utiliza el empaque o el envase, la empresa de alimentos, bebidas y demás. Entonces estamos justamente en ese enredo en el mercado con 10 meses de vigencia del impuesto. Sí, señor Daniel, lo que pasa es que en este momento el Consejo de Estado está haciendo una revisión acerca de la norma y lo que hizo fue suspender unos apartes de la DIAN, unos oficios, mientras se estudia de fondo quién va a pagar este impuesto, aunque aún así en el proceso, que también está en la Corte Constitucional porque demandaron la norma, dice que ese impuesto lo tienen que pagar las empresas porque exactamente son las que están fabricando estos plásticos de un solo uso. Es decir, ustedes no estarían de acuerdo con que las altas cortes tumben ese impuesto para que obviamente sean las empresas las que lo tengan que asumir. Pues nosotros consideramos que como quedó el texto del impuesto en la ley, ese es el proceso en la Corte Constitucional, nosotros consideramos que el impuesto quedó mal, quedó confuso. No es claro quién debe cobrar y pagar el impuesto. Y en consecuencia consideramos que es inconstitucional. Entonces, en ese sentido, pues apoyamos esa línea de inconstitucionalidad del impuesto por su inaplicabilidad debido a que no es claro quién lo debe pagar. Ahora, la DIAN sacó unos conceptos dentro de su interpretación de quién debe pagar el impuesto. Eso es lo que está revisando en este momento el Consejo de Estado y suspendió la semana pasada precisamente ese concepto de la DIAN. Sí, e incluso pues muchos ven esto como un precedente para pensar que el impuesto en la Corte se va a caer. Gracias por acompañarnos, Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos. Y hay que decir que estuvimos insistentemente diciéndole a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que respondiera por este impuesto, que pues fue iniciativa del Gobierno Nacional. Nos envían una respuesta y nos dicen que luego de esta decisión del Consejo de Estado, quien debe responder por este impuesto a los plásticos es quien los fabrique o quien importe esos bienes, y por eso pues les dice a los empresarios que por ahora deben regirse a lo que dijo este alto tribunal. Y también pues dicen que esto está en línea con la Constitución, que no se va a caer y que están a la espera de la respuesta de la Corte Constitucional.